administrativa y los recursos administrativos, tanto los ordinarios que están regulados en la Ley de lo Contencioso Administrativo, como los específicos que están regulados en algunas leyes especiales o específicas en materia administrativa. Es decir, esta primera parte, lo que miramos en la primera columna, acá abajo donde dice OA, ¿verdad? Abajo donde dice OA. Esta primera parte, esta primera columna fue la que trabajamos hasta antes de su primer parcial, ¿verdad? Eso fue lo que estuvimos platicando y estuvimos desarrollando hasta el primer parcial. Todo dentro del órgano administrativo. Por eso hasta acá arriba colocamos OA, órgano administrativo. Ahí todavía no hablábamos, se los dije en reiteradas ocasiones, todavía no hablábamos de OJ, no hablábamos de juzgados, no hablábamos de salas, no hablábamos de demandas tampoco, ¿verdad? Todo eso era la vía administrativa o gubernativa. Hoy vamos a empezar a platicar ya de la segunda parte Sí, me del curso de imagino, usted me procesal comentaron administrativo, que es la esta vía circunstancia judicial, por ahí, es decir, lo que se desarrolla y ya dentro del organismo judicial, ¿verdad? Dentro del organismo judicial, dentro del famoso OJ que muchos de ustedes pues conocerán quizás mejor que yo, ¿verdad? Pues esto que vamos a empezar a practicar a partir de ahora, pues sí ya se desarrolla dentro de los tribunales de justicia, dentro de los órganos jurisdiccionales. A partir de hoy, ya nos vamos a centrar más en cuestiones procesales generales, es decir, vamos a repasar un poco teoría del proceso y un poco derecho procesal civil uno. Ustedes se recordarán que dijimos que el derecho procesal administrativo tiene mucha relación con derecho procesal civil uno, especialmente en el tema del juicio ordinario. Y que, por cierto, pues las leyes con las cuales se complementa la ley de lo contencioso administrativo, dijimos que era la ley del organismo judicial y la ley, y el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Se recordarán ustedes. Pero para empezar a hablar de la vía judicial, es necesario que refresquemos algunos conceptos, así como lo hicimos en la primera parte que refrescamos, pues que era el derecho administrativo, que era la competencia, ¿verdad? Que era la juridicidad, que era la legalidad, todo eso que hicimos, ¿verdad, mis amigos? Todo eso que hicimos en, en esa parte de derecho procesal administrativo lo vamos a repetir ahora, pero desde la óptica del derecho procesal, de la teoría del proceso. Entonces, mis amigos, vamos a irnos a nuestro material. Ahora vámonos a nuestro material. Y nos habíamos quedado en la ley de comisiones de postulación, ¿verdad? Se recuerdan que ahí vimos el último recurso administrativo. Ahora vamos entonces a platicar del tema número 2, que es la vía judicial. Ubiquémonos todos en el material, por favor. A partir del tema número 2, la vía judicial. ¿Me confirman siempre, por favor, si logramos ver el material ahorita ahí en pantalla? Va. Muchas gracias, Wendy. Bueno. Es necesario, como les decía, repasar algunos conceptos de teoría del proceso para que refresquemos y no vayamos tan perdidos ahorita a esta parte procesal jurisdiccional del derecho procesal administrativo. Y vamos a ir repasando algunos conceptos que son importantes. Bueno, primero, ¿qué es la jurisdicción? Ustedes se recordarán, ¿verdad? De aquel famoso pastel, ¿verdad? Que la jurisdicción era todo el pastel. Se recuerdan, ¿verdad? En teoría, en Derecho Procesal Civil uno, en teoría del proceso, tal vez lo vieron también, pero la jurisdicción, en general, pues es la potestad o la facultad que tienen los órganos jurisdiccionales, es decir, los juzgados, de administrar justicia, de conocer un caso y resolver conforme a la ley. Esa potestad o esa facultad solo la tienen los órganos jurisdiccionales, es decir, todo lo que se refiere al organismo judicial. ¿Ya? A eso nos referimos cuando hablamos de jurisdicción, a esa facultad, la potestad que tienen los órganos jurisdiccionales de conocer un caso en el cual pues hay una diferencia, ¿verdad? Entre criterios o entre opiniones o entre mismos derechos, pero que en el caso de derecho procesal administrativo se va a referir a diferencias que existen entre
los administrados y la administración pública, es decir, el Estado como tal, en cualquiera de sus órganos administrativos representados. En esta parte, ¿verdad? En esta parte procesal nos vamos a enfocar directamente en eso, al conflicto que existe entre la administración o el Estado y los administrados o nosotros los ciudadanos. Esos son los casos que va a conocer, ¿verdad? El derecho procesal administrativo. Ahora bien, se recordarán también, mis amigos, que existen unos poderes de la jurisdicción o cualidades o características de la jurisdicción, que ojo, no es lo mismo que los poderes de la competencia administrativa. No los vayan a confundir, por eso acá les puse incluso no igual, no igual a los poderes de la competencia administrativa, que ustedes se recordarán que la competencia administrativa pues tenía algunos poderes como el poder de revocatoria, el poder de reposición, el poder de supervisión, etcétera. Acá hablamos de poderes de jurisdicción. ¿Y cuáles son esos? Pues recordando, teníamos aquellas famosas palabras en latín, el notio, el vocatio, el coertio, el iudicio y el executio. Se recordarán ustedes, ¿verdad? El notio, que era la facultad de qué? De conocer, ¿verdad? El vocatio, vamos a ver a alguien que se recuerde que era el vocatio. Alguien que recuerde que era el vocatio, que recordemos nuestro Convocar. ya quizás lejano curso de teoría del proceso y nuestro curso de Derecho Procesal Civil uno. Por ahí, Es Walter, adelante. convocar, licenciado. Es convocar, correcto. ¿Y coertio, alguien que nos recuerde por ahí? Coertio. Coaccionar. Es coaccionar, ¿verdad? Pero más que coaccionar, es obligar, ¿verdad? Ustedes es obligar a que alguien comparezca ante la autoridad. Obligarlo a comparecer es coercio. ¿Y juditio? ¿Alguien que recuerde? Decisión. Es juzgar. Gracias, Rocío. Es juzgar, es analizar, es determinar, ¿verdad? ¿Y executio? ¿Alguien que recuerde por ahí? Ejecutar. Hacer Ejecutar, cumplir. correcto. Muchas gracias, Carly. Bueno, entonces, si se dan cuenta, tenemos ahí un poco fresco estos, digamos, estos conceptos. Pero más allá de tenerlos frescos, es de saber cómo es que se aplica. Bueno, notio, como dijimos, la facultad de conocer. Vocatio, la facultad de llamar. Coertio, la facultad de obligar a comparecer. Juditio, la facultad de juzgar. Y executio, la facultad de ejecutar lo que se resolvió. Esos son los poderes de la jurisdicción. Es lo que hace que los órganos de justicia puedan trabajar. Imagínense ustedes que un órgano jurisdiccional, que un juzgado no tuviera cualquiera de estas facultades o de estos poderes. Con una que no tuviera, no podría realizar su función. Y recordemos, mis amigos, que la función jurisdiccional que le corresponde al órgano judicial es la tercera gran función del Estado, ¿verdad? Primero está la función de legislar, que le corresponde al organismo legislativo, la función de ejecutar o de administrar, que le corresponde al organismo ejecutivo, y por último, la función de juzgar, que le corresponde al organismo judicial. Es una gran función. Imagínense ustedes que no se tuviera alguna de estos poderes o de estas cualidades que acabamos de mencionar. No se podría realizar esta función por parte del Estado, ¿verdad? Ahora vamos con otro concepto que también es muy importante que repasemos y que mencionemos. Y se refiere a la competencia. Acá nos referimos a competencia de los órganos de justicia, no a la competencia administrativa. La competencia administrativa, que es la facultad que tienen los órganos administrativos de poder realizar algo para prestar servicios públicos. Acá nos referimos a competencia judicial, a competencia que tiene un órgano jurisdiccional de conocer determinado asunto. En palabras simples, la jurisdicción se recordarán ustedes que es el pastel. La competencia, pues es una porción del pastel. Creo que es el ejemplo más sencillo para comprender estos dos conceptos, ¿verdad? Ustedes
La jurisdicción es el pastel completo, la competencia pues es un pedacito específico de pastel. Pero en palabras un poquitito más técnicas podremos decir que la competencia pues es la facultad que se le atribuye al juez, ¿verdad? Al juez para que en ejercicio, ¿verdad? O para el ejercicio de la jurisdicción en determinados asuntos, es decir, para administrar justicia en determinados asuntos. A eso se refiere jurisdicción, administrar justicia en determinados asuntos. A eso se refiere. Yo sé que ahorita ustedes tienen un poquito el chip todavía de derecho procesal civil y algunas cosas las van recordando, pero algunas otras quizás es necesario perfeccionarlas un poquito y vamos a tratar de lograr eso en esta sesión. Oye, pues bueno, aparte de estos conceptos de jurisdicción y de competencia, pues también es necesario que repasemos un poquito el concepto de la acción. El concepto de la acción. ¿Y qué es la acción? Bueno, en términos, digamos, un poco técnicos, pues es la forma en que una persona pone en movimiento un órgano jurisdiccional para procurar de éste la administración de justicia. Si nos vamos a palabras simples, acción es hacer algo. Si nos vamos al diccionario, acción, bueno, si depende qué diccionario ustedes, si nos vamos al diccionario, el famoso diccionario Nacho que yo utilicé en primaria, imagínense, solo era acción, era acto, efecto de accionar. Pero en otros términos, en otros conceptos, acción es realizar algo, ejecutar algo. En materia procesal, la acción es ya presentarse a un órgano de justicia, a un órgano jurisdiccional y solicitar de éste la administración de justicia. A eso se refiere la acción en términos procesales. A presentarnos a los órganos de justicia y pedir que nos dirimen un conflicto, que nos resuelvan una controversia. En este caso, como es derecho procesal administrativo, una controversia que ha surgido entre la administración pública y los administrados. Vamos entendiendo ahorita, amigos. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? Por favor, yo los escucho. Estamos bien, Nick. Bueno, continuemos entonces. Como ya vimos qué es la acción, ya vimos qué es la acción, también es necesario que repasemos otros conceptos, ¿verdad? Vamos a irnos a uno, ahí me salté el orden ahí en el folleto, pero vamos a irnos al siguiente. ¿Qué es la demanda? ¿Qué es la demanda? Bueno, la demanda, pues es un primer escrito, ¿verdad? Ustedes que se presentan ante un órgano jurisdiccional para obtener de éste la administración de justicia. Es decir, cuando llevamos nuestro memorial, lo presentamos al órgano jurisdiccional y en ese memorial establecemos, aparte de nuestros datos generales, qué es lo que sucedió, nuestro fundamento de derecho, lo que requerimos del órgano jurisdiccional, nuestra cita de leyes, ¿verdad? Lugar y fecha y la firma. Realmente eso es la demanda, no nos podemos perder mucho. ¿Verdad? Es un primer escrito, pero la demanda, ¿por qué es un primer escrito? Porque es lo primero que se va a presentar o es el primer documento que se va a presentar para poner en movimiento un órgano jurisdiccional. Por eso es un primer escrito. Hay segundos escritos, sí, por supuesto, como las excepciones, como los incidentes, etcétera. Pero la demanda es el único primer escrito, porque de ella se deriva todo el proceso judicial, todo el proceso judicial. La presentación de la demanda puede conllevar, vamos a irnos acá a un concepto antes, a algo o algunas herramientas que ayudan a depurar el proceso, que se llaman excepciones. Las excepciones son herramientas legales que se utilizan dentro del proceso para depurar la validez de este, es decir, para que el proceso sea puro, para que el proceso realmente tenga los efectos que nosotros buscamos,
que no haya algo que quede por ahí en el aire que haga dudar del proceso o que dé cabida a una impugnación. Para eso son las excepciones. Ustedes se recordarán que hay excepciones previas y hay excepciones perentorias. Las excepciones previas que se presentan al momento que se contesta o antes de que se conteste la demanda o con la misma contestación y que busca detener el proceso para purificarlo, para depurarlo, porque hay algo que no está claro en lo que se está demandando. Y las excepciones previas, ¿cuáles son? Pues están reguladas en el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Ahí lo vamos a ver en el transcurso de las siguientes sesiones. Y las perentorias, ¿verdad? Que no detienen el proceso, que se tramitan de forma paralela al proceso principal y se resuelven en la sentencia, pero que también buscan depurar o limpiar el proceso. Esas son las excepciones, esas herramientas que nos ayudan a limpiar nuestro proceso. Otro concepto importante que tenemos que repasar o refrescar. Bueno, el emplazamiento. ¿Qué es el emplazamiento? Palabras simples, periodo en que se convoca o se requiere a alguien. El emplazamiento, mis amigos, es llamar a alguien, pero indicarle el plazo en el que debe presentarse. No es solo decirle al demandado, mire, venga, preséntese ante mí como juez, sino indicarle, bueno, tiene 3 días para venir acá, o tiene 15 días para venir acá, o para manifestar una posición. Eso es el emplazamiento. No es solo llamar, es darle un plazo para que llegue. Es darle un plazo para que llegue. Por eso es emplazamiento. Emplazamiento. Emplazar, darle un plazo. A eso se refiere este concepto de emplazamiento. ¿Verdad? Llamar, citar, pero indicarle un plazo en el que tiene que comparecer. ¿Vamos comprendiendo, mis amigos? ¿Vamos entendiendo? ¿Dudas, preguntas? Por favor. Yo los escucho, mis amigos, por favor. Sí, licenciado, muchas gracias. Muy bien. Continuamos entonces. La prueba. Yo sé que muchas veces hemos escuchado este concepto de prueba. Desde, como les digo, desde nuestro lejano ya tercer semestre, cuando vimos nuestro curso de teoría del proceso, y luego vimos derecho procesal constitucional, y luego ya empezamos a ver derecho procesal penal, y luego ya vimos derecho procesal civil uno en el semestre anterior, y derecho procesal del trabajo uno también en el semestre anterior, y ahorita viendo derecho procesal administrativo. Bueno, pues la prueba son los medios o los instrumentos utilizados para argumentar la veracidad de los hechos alegados dentro de un proceso. Es decir, los elementos que vamos a utilizar para sustentar lo que estamos aseverando en nuestro memorial de demanda. Nosotros en el memorial de demanda vamos a colocar qué es lo que pasó, que no estamos de acuerdo con tal y tal resolución del recurso de revocatoria porque nos dijeron que no. Pero ¿cuál va a ser nuestra prueba? Bueno, la notificación que nos hicieron de la resolución en la cual nos rechazan el recurso de revocatoria. Y por supuesto también la resolución que originalmente dio cabida a presentar ese recurso de revocatoria. Porque si nosotros solo colocamos en nuestro memorial de demanda qué fue lo que pasó, pero no adjuntamos algo para sustentarlo, pues ¿cómo va a saber el juzgador en base a qué nos estamos, o en base a qué estamos aseverando nuestra declaración? Nuestra declaración.
Durante las siguientes sesiones vamos a platicar de qué medios de prueba son los que se utilizan dentro del proceso contencioso administrativo y que son los mismos que están regulados también en el Código Procesal Civil, que ustedes pues por ahí quizás ya manejen algunos, como los documentos, eh, el dictamen, etcétera. Cuestiones como esas son las que también vamos a utilizar acá en Derecho Procesal Administrativo. Ahora, ¿qué es un auto para mejor fallar? En la primera parte del curso hablamos de diligencias para mejor resolver, ¿se recuerdan ustedes? Y dijimos que era más o menos lo mismo que el auto para mejor fallar. Y en efecto así es, un plazo en el cual la autoridad pues, va a realizar algunas diligencias para que le permitan conocer con mayor amplitud el hecho y poder resolver de mejor forma. La diferencia es que en las diligencias para mejor resolver eran en la parte administrativa, en la vía administrativa o vía gubernamental, y acá en esta parte procesal, sí ya lo denominamos auto para mejor fallar. Auto para mejor fallar. A eso se refiere también este concepto, el auto para mejor fallar. Un plazo para realizar acciones, para realizar diligencias que permitan al juez tener mayor conocimiento, mayor amplitud de los hechos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué el órgano administrativo resolvió de forma negativa? ¿Y por qué nosotros como administrados interpusimos un recurso de revocatoria ante esa negativa? ¿Y por qué el órgano administrativo también resolvió negativamente ese recurso de revocatoria? Eso es lo que va a conocer el órgano jurisdiccional y es lo que va a poder realizar, o esas diligencias son las que va a poder realizar cuando se otorga un auto para mejor fallar o se determina un auto para mejor fallar. ¿Verdad? A eso se refiere este concepto. Bueno, ¿y qué es la sentencia? Bueno, vamos a repasar nuevamente los tipos de resoluciones, ¿verdad? Que ya lo hicimos en la primera parte, pero aquí lo volvimos a repetir. ¿Qué tipos de resoluciones hay en materia procesal? Alguien por ahí que nos recuerde. ¿Qué tipo de resoluciones hay en materia procesal? Alguien que nos recuerde por ahí. Decretos, autos y sentencias. Muchas gracias, Ángel. Correcto. Decretos, autos y sentencias. Los decretos para cuestiones de mero trámite. Los autos para cuestiones accesorias, como las excepciones o los incidentes. Y la sentencia, que es la que va a resolver el fondo del asunto. Para recuerden también que hay dos tipos de sentencias. La sentencia condenatoria y la sentencia absolutoria. Acá también hablamos de sentencias que aprueban o desaprueban lo actuado por la administración. ¿Verdad? Lo actuado por la administración. Y la sentencia, pues es el último acto que realiza el órgano jurisdiccional dentro del proceso o dentro del caso que se ha puesto a conocimiento de este. Es lo último. Y es el acto, ¿verdad? Perdón, y este acto el órgano jurisdiccional, es decir, el juez, el juzgador, lo realiza en nombre de la República de Guatemala, porque está investido de esa potestad, porque ahí él está ejecutando una de las grandes funciones del Estado, la función jurisdiccional. La función jurisdiccional, pero es que las sentencias van así en nombre de la República de Guatemala. Algo particular, y se me había pasado por ahí por alto mencionarles. En materia procesal administrativa, solo existen las salas de lo contencioso administrativo. Solo existen las salas de lo contencioso administrativo. No hay juzgados de paz ni juzgados de primera instancia, ¿verdad?
ni tribunales de sentencia en materia administrativa. Solo se encuentran las salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuando, no sé si recordarán ustedes el año pasado, en el último proceso de comisiones de postulación, cuando sale esa convocatoria, el proceso de comisiones, pues primero toda la algarabía, elecciones, etcétera, que siempre se hace. Pero esa convocatoria, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero esa convocatoria se hace para designar magistrados a salas de la Corte de Apelaciones y otros órganos de igual o similar categoría. No sé si alguno de ustedes se dio cuenta de eso o se ha dado cuenta de eso en procesos anteriores. Pues eso se emite de esa forma porque precisamente el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es el tribunal que conoce la materia administrativa y que tiene la categoría de salas. Vámonos al artículo 221 de la Constitución, por favor. Vámonos al artículo 221 de la Constitución. 221 de la Constitución. Bueno, ya hemos leído un poco este artículo, pero lo vamos a repasar. El artículo 221 se refiere al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y ahí establece su función es de contralor de la jurisdicción de la administración pública, es decir, que va a supervisar si los órganos administrativos están observando el principio de juridicidad, no el de legalidad, el de juridicidad. Sigamos con la lectura. Y tiene atribuciones para conocer en caso de contienda por actos o resoluciones de la administración y de las entidades descentrales y autónomas del Estado, así como en los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas. Es decir, entonces que van a ser dos asuntos los que va a conocer el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ¿verdad? Por actos o resoluciones de la administración o contratos y concesiones administrativas. Vamos entonces para adelante. Para ocurrir a este tribunal, ocurrir se refiere a acudir, ¿verdad? No será necesario ningún pago o caución previa. Sin embargo, la ley podrá establecer determinadas situaciones en las que el recurrente tenga que pagar intereses a la tasa corriente sobre los impuestos que haya discutido o impugnado y cuyo pago al fisco se demoró en virtud del recurso. Pero eso se refiere a materia tributaria. Se refiere a materia tributaria, que también vamos a platicar un poquito de eso más adelante. Y lo que viene en este artículo, lo último, fíjese pues, qué, qué particular. Contra las resoluciones y autos que pongan fin al proceso, es decir, al proceso contencioso administrativo, puede interponerse el recurso de casación. Fíjese, pues aquí no va la apelación, ni la apelación especial o la apelación genérica, dicen unos ahí, pero no. La apelación normal ni la apelación especial. Aquí no cabe apelación, sino que nos vamos directo a la casación. ¿Por qué ocurre esto? Como no son, perdón, como no son tribunales ordinarios los que están conociendo el proceso, sino que ya un alto órgano jurisdiccional como una sala, pues no se va a apelar. Porque cuando un órgano jurisdiccional ordinario, es decir, un juzgado de paz o un juzgado de primera instancia, ya sea penal, civil, laboral, etcétera, resuelve algo, pues uno puede apelar. Y uno apela ante las salas. Acá, como ya estamos a la altura de salas, no podemos apelar. Nos vamos directamente a la casación. Nos vamos directamente a la casación. Y eso ya es en Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Por eso es que no cabe la apelación, solo cabe la casación. ¿Y qué es lo que se hace en la casación? Pues tratar de pegar lo que se resuelve en la sala con la ley y el derecho. Por eso es casación, casar. Casar lo que se resuelve con el derecho. ¿Dudas o preguntas, mis amigos? Yo los escucho.
Dudas o Todo claro, preguntas. Muchas No, gracias, Kenia. entendible, Bueno, licenciado. muy bien. Pues vean, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, como quedó plasmado en la Constitución, la idea original era que fuera solo uno. Sin embargo, como la demanda es tanta, pues fue necesario dividirlo o distribuirlo o descentralizarlo, digamos, en salas de apelaciones o salas de lo... Aquí no son salas de apelaciones, sino que son salas de lo contencioso administrativo. Actualmente hay 6 salas de lo contencioso administrativo. Unas conocen la materia tributaria y otras conocen la materia eminentemente administrativa. Las salas de lo contencioso administrativo están todas acá en el departamento de Guatemala. Todas están acá concentradas. Es decir, que si usted en algún momento va a asesorar a su cliente en Petén, o en Izabal, o en Zacapan, o Huetenango, y quiere presentar una demanda contenciosa administrativa, tiene que hacerlo, perdón, o va a conocerlo siempre acá, cualquiera de las salas que sea designada. Y lo único que van a hacer, ¿verdad? Y lo único que van a hacer en los juzgados de primera instancia civil departamentales es recibir su demanda, pero la van a trasladar. Sí se la van a recibir en los juzgados de instancia civil, ¿verdad? Departamentales, se la van a recibir, pero no la van a conocer, solo la van a trasladar a las salas. ¿Verdad? No se vaya a confundir de que porque la presentó en el juzgado de primera instancia civil del departamento de Totonicapán, ahí se la van a resolver. No, la van a enviar acá a la capital, ¿verdad? Al Centro de Servicios Auxiliares de Administración de Justicia, ahí la van a distribuir y se la van a dar a una sala en específico y esta sala es la que la va a conocer y la va a resolver. Y sí, pues toca que estar viniendo acá para darle seguimiento, para darle pues la procuración adecuada al proceso y obtener su sentencia. Y obtener su sentencia. ¿Dudas o preguntas, mis amigos? Dudas o preguntas. No tengan miedo, ya les dije que no hay preguntas buenas ni todo malas. claro, licenciado. Bueno, pues traté ahí más o menos de hacerles un resumen de teoría general del proceso, incluso Derecho Procesal Civil 1, para que no entremos tan perdidos a la siguiente parte, ¿verdad? A esta siguiente parte de procesal administrativo, que sí es la vía judicial. Y por favor, así como en la primera parte les dije, conéctense y lleguen a clases, acá se los vuelvo a reiterar. Conéctense. Lleguen a sus clases presenciales porque una cosita y nos podemos perder. Aunque el proceso contencioso administrativo es igual a un juicio ordinario, ¿verdad? Común, es necesario, ¿verdad? Es necesario que conozcamos algunas incidencias muy particulares del proceso y que ya lo hacen distinto al proceso civil. Bien, mis amigos, yo los dejo por acá entonces, que tengan buen provecho y nos vemos en la próxima sesión. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias, Gracias, licenciado. licenciado. Buena tarde. Gracias, licenciado. Oh, Buenas noches, disculpe, ¿me regala licenciado. un minuto? Sí, Feliz noche, esperemos un Lick. momento. Lick, disculpe, asistencia no hubo, ¿verdad? No, hoy no tuvimos asistencia, hoy no tengan pena. Bueno, muchas gracias. Feliz noche.